desconocido. Esa es la palabra que en este primer punto quiero que grabes en tu espíritu. Esa es la palabra base, la palabra revelatoria para ti y para mí en esta tarde. Escúchame, hay etapas en tu vida, como estamos leyendo en Pedro. Hay momentos en tu vida que tú vives una situación. Los que somos pastores a veces pasamos por una situación. Las iglesias pasan por situaciones. Los miembros de la iglesia pasan por situaciones como la de Pedro aquí, donde Dios en medio de esa situación, Él quiere que mires el horizonte. Él quiere que mires las puertas que va a abrir. Ni siquiera te imaginas lo que Dios va a hacer, pero es un territorio nuevo para ti. Es área desconocida para ti. No has desarrollado experiencia, nunca has estado allí, pero Dios te quiere mover. Tienes miedo porque nunca has estado allí. Es una aventura de fe ciertamente, pero Dios te quiere mover allá. Sin embargo, la tentación siempre va a ser como Pedro: regreso al punto conocido. Es decir, es lo que todo el mundo hace, es lo que toda la gente hace. Cuando Dios te quiere decir: no, yo no quiero que vayas a donde todo el mundo, que hagas lo que todo el mundo hace. ¿Me explico? Es decir, en situaciones que enfrentamos en la vida, lo que todo el mundo hace cuando un hombre latino tiene problemas, ¿qué es lo que hace? Lo resuelve en la cantina, la quitapenas, en la calle la puñalada. Hello, ¿me van siguiendo, amados? Es la manera típica de un hombre machista. Cuando tiene problemas en el hogar o con los hijos o en cualquier cosa de la vida, lo típico, lo conocido para un hombre machista latino es: me voy a la cantina con mis abigotes a quitarme estas penas. ¿Me van siguiendo? Y aquella pintora famosa mexicana, cuyo nombre olvido ahorita en este momento, Frida Kahlo, que fue ebria toda su vida, y no lo digo para desprestigiar de ninguna manera, estoy dándoles un dato histórico nada más, pero que fue ebria toda la vida. Frida Kahlo dijo una palabra, una frase increíble en la descripción de su crisis. Ella dijo: yo iba a la cantina y yo tomaba, dice ella, para ahogar mis penas. Sin embargo, las bandidas aprendieron a nadar. Ella no dijo bandidas, ella dijo una palabrota que no puedo repetírselas aquí. Pero escuche, yo tomaba ¿para qué? Para ahogar mis penas. Y sin embargo, las bandidas aprendieron a nadar. Es decir, siempre la persiguieron. En otras palabras, eso es lo conocido, amados. Me van siguiendo todos. Lo conocido es reaccionar con ira. Cuando hay situaciones que enfrentamos en el hogar, lo típico es que el hombre se enoja, que la mujer grita, que la familia entra en crisis. Lo típico cuando hay una situación X o Z que estamos enfrentando, lo típico es entrar en un estado de pánico. Lo típico es reaccionar como todo el mundo reacciona. Es volver a lo conocido. Cuando una iglesia tiene una aventura de fe que Dios la está llamando, lo típico a veces donde hay que invertir fondos, lo típico de algunas juntas oficiales o concilios o cuerpos administrativos es decir: no tenemos dinero, no podemos hacerlo, pastor. Eso es lo típico. Hagamos esto, dice el pastor, la pastora o algún hermano líder para reenfocar algún ministerio. Hagamos esto nuevo que Dios quiere que hagamos. Lo típico es decir: ya lo hicimos y eso no funciona. Eso es hacer lo conocido. Me explico, amados. Pedro, lo más fácil para él en la crisis de su vida fue regresar a lo que él hacía antes. Pero escuchen palabra de Dios esta mañana. Hay hombres y mujeres de Dios aquí que Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, este es el momento en que te estoy moviendo a territorio desconocido. Y alguna gente no creerá ni verá, no ve en el presente lo que yo voy a hacer a través de la obediencia tuya si te mueves a ese territorio desconocido para ti.
Aleluya, 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 aleluya. Porque, amados, es en ese territorio desconocido donde los seres humanos aprendemos a vivir por fe. Una de las cosas que a mí me impacta del libro de Éxodo, me impacta poderosamente, es cuando el Señor le dice a Moisés: ya voy a arreglármelas con Faraón, y ahora entonces prepárate porque es la noche de la Pascua. Pero eran 600,000 o 1,500,000 de personas que estaban detrás de Moisés para salir de repente, de pronto. Imagínense, de 1,500,000 personas, cuántas mujeres embarazadas iban allí, cuántas habían dado a luz la noche anterior, cuántos señores y señoras de mayor edad. Es decir, en otras palabras, ¿cómo iba a ser Moisés para cuidar cuántas parteras iba a necesitar? ¿Cuántas sillas de ruedas iba a necesitar para llevar a todas las personas deshabilitadas o de mayor edad? Es decir, y sin embargo Dios le dice: esa es la noche, prepárate, Moisés. Ya el faraón me colmó la paciencia, y en la noche que voy a mover mi gloria, voy a mover los cielos, voy a hacer algo que faraón no ha visto y que tú no has visto. Y dice la palabra que Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo posicionó de frente al desierto, teniendo Egipto detrás y el desierto de frente, hacia lo desconocido. Hermanos, esa escena me mueve la alfombra. Madre mía, santo cielo. Yo sí, Padre, pero ¿de dónde le voy a dar comida a 1,600,000 personas? Ese es el gran reto del liderazgo. Y aquellos de ustedes que son partes que tienen poder de decisión dependiendo cada estructura eclesiástica, es importante que oigan esta palabra. Porque lo más realista es lo que hicieron algunos allí. Trataron de apedrear a Moisés y dijeron: ¿cuántas ollas de carne allá en Egipto? No, ninguna olla de carne, eran esclavos, estaban ciegos. ¿Cuántas ollas paisas allá ¿cómo se llaman, pastores? ¿Cuántas bandejas paisas allá en Egipto? Comíamos legumbres, verduras. No, amados, no comían nada de eso. Es que en la crisis se quiere volver a lo conocido. ¿Me explico? Y si un grupo quiso apedrear a Moisés, pero ese es el reto del ministerio. El reto del ministerio es asunto de fe, es asunto de creerle a Dios. Estoy seguro que quien hizo la decisión de rentar este local, cuando vinieron a ver este local, no tenían el dinero para rentarlo. Y allí en los pasillos se debatía la victoria, el futuro o estancarse. Si oían la voz de las circunstancias presentes, como Pedro diciendo: regreso a lo desconocido. El pastor amigo mío no se ha movido de allí se quedó y tiene 30 años y está allí en ese grupito. ¿Me estoy explicando? Porque regresó a lo conocido. Y allí en Moisés, Egipto detrás, el desierto de frente, hasta donde la mirada se perdía en el vacío. ¿Con qué le doy de comer, Señor? ¿Cómo cuido a esas recién? No iba a decir la palabra, pero ok, me dio permiso el hermano. Esas recién paridas, ¿cómo las cuido, Señor? Y Padre, y esos señores de mayor edad, Dios mío. Y mira, Josué está animado acomodándome a estos, porque Josué era un muchacho fiel, un hombre que Moisés le decía algo y él lo hacía. Que Dios bendiga a los Josués en las iglesias, porque esa gente la necesitamos, te necesitamos, Josué. Y yo miro a Josué, Señor, que anda emocionado, pero no sabe la bronca que yo tengo que enfrentar. Y si se me mueren todas aquí, esas parturientas,
chamaco, ¿qué cuenta voy a dar? Me mata este pueblo. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, entre el cielo y el desierto. Yo me imagino a Moisés caminando en las noches mientras hacían paradas allí. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. No nos saques de aquí, no me mueves un milímetro de aquí. Dios le dijo a Moisés: esa gente es incrédula, no voy a ir ya en medio de ustedes, voy a remover mi presencia, les voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. Un business no tan mal, pero es mejor tener un ángel que no tener nada, ¿verdad? Pero Moisés dice: no, Señor, no acepto ese trato. Yo te quiero a ti, yo quiero tu presencia, yo quiero tu gloria, yo quiero tu mano moviéndose aquí. Y amados, moverse a lo desconocido, a ese desierto. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió codornices. Cuando tuvieron hambre, las bodegas del cielo hicieron pancakes y les cayeron del cielo unas palomitas de maíz que la Biblia llama maná, provisión en el desierto de lo desconocido. Jóvenes que están empezando el ministerio, es importante aprender esa lección de fe. Las cosas del reino de Dios normalmente se adquieren a través de operar en fe y movernos de lo conocido a lo desconocido. Amén. Y yo siento, amados, que la iglesia latina, en este periodo de empoderamiento de iglesias, en este periodo de movimiento de Dios, porque yo discierno, yo entiendo por el Espíritu que Dios está transicionando a la iglesia latina de una etapa hacia otra etapa, amados. Y que Dios los está transicionando a ustedes de una etapa hacia otra etapa. Y hay que saber discernir cuando la nube se movió, para moverse con la nube. Porque uno se queda, la nube se fue y uno se queda, pues es complicada esa situación, amados hermanos. Y yo entiendo entonces que Dios está moviendo su gloria, su Shekinah, su unción. Y está diciendo: iglesia latina, les he ungido, les he llamado, les traje a este país, líderes míos, siervos míos, los he preparado. Y ahora estoy moviéndolos a otra etapa de multiplicación, de impacto y de influencia y de alcance, para lo cual los traje a este país. Amén. En ese territorio desconocido, la fe crece. La fe crece. Amén. Se aprende a vivir por fe. Pero en ese territorio uno cambia también. Uno cambia también. Amén. Uno cambia. Uno cambia. Uno cambia. Uno cambia. Toda mi vida yo había vivido, excepto un periodo cuando recién empezaba mi ministerio, pero había vivido con presupuesto financiero para plantar iglesias y avanzar el ministerio, tanto en mi país como aquí en Estados Unidos. Pero plantamos una iglesia con presupuesto. Pero luego se terminó el periodo del presupuesto y había que aprender a vivir por fe cada día, confiando que iba a haber fondos para pagar la renta el año que viniera, que el mes que viniera, que el maná cayera. Amén. Jóvenes que están empezando en el ministerio, este es el espíritu que Dios usa, este espíritu de aventura, de fe, y allí uno cambia. Esos periodos cambiaron mi vida, cambiaron mi alma, mi espíritu, mis entrañas, mis tuétanos, todo mi ser. Moisés sube al monte de Dios, a recibir revelación de Dios. Y baja y el pueblo está adorando al toro de, ¿cómo se llama? Al becerro de oro. Y luego Moisés sube otra vez a clamar, pone su rostro en el piso. ¿Qué hago con este pueblo, Señor? ¿Qué hago con este pueblo? Y está 40 días y 40 noches oyendo a Dios, hablando con Dios. El dedo de Dios escribiendo su pacto para ese periodo de la historia del pueblo de Dios. Y dice la palabra que después de ese tiempo que Moisés estuvo allí en esa montaña sagrada, cuando el hombre bajó, subió un hombre, pero bajó otro.
subió un hombre con sus planes, sus ideas, pero allá arriba tuvo un encuentro divino, tuvo un encuentro con la presencia de Dios, tuvo un encuentro revelatorio, y no solamente su mente cambió, fue mudado en otro hombre, fue mudado su espíritu, su alma, su cuerpo. Dios lo estaba preparando para transicionarlo a una nueva etapa de ministerio. Y cuando ese hombre baja con su rostro brillante, porque cuando uno se queda en la presencia de Dios, la gloria de Dios se te pega y no eres el mismo, porque algo de Dios se te ha pegado. Subió un hombre, pero bajó otro hombre, cambiado, transformado, jamás el mismo, nunca, nunca, nunca. David, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, fue una historia trágica en la historia del pueblo de Dios. Y David salió huyendo descalzo de Jerusalén, dejó su trono, la corona la llevaba arrastrada y huyendo. Y Absalón, su hijo, vino con todos los jóvenes de la nación, tomaron la ciudad de Jerusalén, se autocoronó rey, se sentó en el trono de David su padre, e hizo todas las cosas terribles que hizo en Jerusalén. Pero luego se fue a perseguir, a buscar a su padre, a Joab y a los que eran fieles a David. David estaba huyendo de su hijo y del ejército que apoyaba a su hijo. Y estaba Joab. Joab era primo de David. Joab era un general curtido en la batalla. Y este es el punto donde David tiene una crisis. La crisis que David tiene es su rol de padre y su rol de rey. Una cosa difícil de combinar en situaciones así. En escenarios como los que David estaba allí, es difícil de reconciliar. Y David detenía el ataque de Joab. Joab era un hombre ducho en la guerra, echó bigotes en la batalla. Él sabía que tenía experiencia, aunque los Absalón y los jóvenes que lo apoyaban eran numéricamente muchísimo más grandes que el ejército de David y de Joab. Joab sabía que esos mocosos era cuestión de tiempo, y a todos ellos los derrotaban. Joab lo sabía Joab. Pero David el padre, que es rey también, detiene el contraataque. Y Joab, el primo de David, lo discierne y lo llama en privado. ¿Vas a decidirte a atacarlos o qué? Porque si no decides, yo voy a decidir entonces. Y este pueblo me sigue, le dice Joab a David. Y David, en la oscuridad del campamento, solitario con su primo general, le dice: está bien, ataquen, pero cuídame al muchacho, cuídame al muchacho. No quiero estar en el pellejo de David, amada iglesia. Difícil. Cuídame al muchacho. Lo que menos le importaba a Joab era ese muchacho. Inmediatamente que recibió el permiso, armó su gente, los llevó y los enfrentó a esos mocosos. Y de verdad entraron en batalla, se arreció la batalla, pero prevaleció la experiencia sobre la cantidad numérica, la mayoría numérica sin experiencia. Y entonces, cuando Absalón se dio cuenta que su ejército había sido derrotado, salió huyendo, dice la palabra, salió corriendo en su caballo.
e iba disparado como una bala. Pero mientras iba huyendo de los flecheros de Joab, entonces su cabellera era larga y había allí una encina, había un árbol, y con el movimiento del viento se enredó la cabellera en las ramas de ese árbol y allí quedó colgando. Los flecheros de Joab inmediatamente le dispararon 1, 2, 3, 4 al corazón, y por todo el cuerpo lo saturaron de lanzas y espadas. Y cuando llegaron, lo tiraron y lo enterraron como enterrar a una bestia. Y uno del ejército se regresa donde está David en el campamento y le dice: David, vive mi hijo, vive mi hijo. El hombre le dice: como él sean todos tus enemigos. David entendió que había muerto. David se fue en la oscuridad detrás del campamento a gritar: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Cuánto daría, hijo mío, Absalón? Y cuando leemos las escrituras y vemos los salmos que David escribió, a partir de ese momento ese hombre fue otro hombre. Nunca más fue el mismo. Su corazón fue cambiado y él escribe salmos en otro espíritu, que todos son bellos los de David y todos los salmos. Pero él ahora ha llegado a un punto, ha entrado a un territorio desconocido para él. Cómo bregar en un escenario donde mi enemigo es mi propio hijo. Él estaba entrenado para pelear contra enemigos fuera de su familia, pero este es un escenario diferente y hay que hacer la decisión: o me entierro aquí en esta crisis, o esta situación es el último clavo en mi tumba, es la última página en mi libro, o permito que esta situación me arruine, me eche para atrás mi vida y mi trayectoria, o decido en ese momento gemir, clamar, llorar, moquear en el altar de Dios, pero a pesar de eso levantarse y seguir adelante. David fue mudado su corazón en otro hombre, como Moisés cuando bajó de la montaña. La gente hablaba de apedrearlo y David le decía: Aarón, corre, haz un sacrificio, párate en el centro de esa multitud que nos va a matar y haz sacrificio por ellos. Un corazón cambiado. Amados míos, cuando nos movemos a territorios que no conocemos, nuestras vidas son cambiadas, son transformadas. No tenemos que pasar esas experiencias que les acabo de decir de David necesariamente, pero somos cambiados por otras razones, por otras causas. Amén. Y en ese territorio desconocido crecemos, aprendemos. Nuestra creatividad se expande, porque lo conocido es abracadabra, pata de cabra y listo. Ya sabemos cómo hacer la cosa. ¿Entiende? Ya sabemos cómo hacerlo. Pero lo desconocido, tienes que ser creativo, tienes que ser imaginativo. ¿Cómo ganar a esta generación para Cristo? ¿Cómo se hace? Me estoy explicando cómo ganamos a los mileniales. La iglesia tradicional dice: no, aquí no me ponen luces en este altar, no me ponen luces porque nunca hemos tenido eso. You see? Pero es un periodo de la historia. Los mileniales, alcanzar la juventud milenial es otra dinámica. Es un territorio desconocido para muchas iglesias que prefieren perpetuar la tradición y no abrirse a cambios positivos, honrados por el evangelio, no contrarios a la palabra, pero innovadores, creativos, que son una respuesta de Dios para alcanzar a sectores de la población que se les conecta de manera diferente a como es la manera tradicional de alcanzarlos. Si me explico, amados. Entonces déjenme cerrar este punto para pasar al segundo principio y terminar allí después de explicar el segundo principio. Pero déjenme
amarrar bien este punto. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí: Pedro regresó a lo conocido, cuando yo lo quería mover a él a lo desconocido. Y lo desconocido en la vida de Pedro era que el Señor estaba transicionando su nube, su movimiento. El movimiento divino era hacia adelante, y el movimiento divino era de resurrección. Pero después de la resurrección, la ascensión. Después de la ascensión, Pentecostés. Y después de Pentecostés, una explosión de avivamiento del reino, el nacimiento de una comunidad del reino. Después en Pentecostés, y después de Pentecostés, se activa un movimiento para el cual Pedro jamás se imaginaba que él iba a ser un elemento protagónico en ese movimiento juntamente con los otros discípulos. Él no pensó que con solo un sermón 3,000 personas se iban a convertir. Él no había imaginado que 5,000 personas se iban a convertir. También él no imaginaba que con solo la sombra de Pedro y los otros apóstoles la gente era sanada, era liberada. Eso era lo desconocido para Pedro, pero él prefería regresar a lo conocido. Pero Dios lo arranca, lo saca, lo empuja, lo mueve. Hijo mío, yo quiero que te muevas, porque tengo un futuro para esta iglesia, tengo un futuro para los pastores, tengo una visión, dice Dios. Y lo desconocido para Pedro era la evangelización a los gentiles. Hechos 10, la visión en Jope para evangelizar a Cornelio, ese lienzo que sale, que lo prepara para todas las naciones. Y nadie se imaginaría que ese hombre escribiría unos libros que se llaman Primera y Segunda de Pedro. Y que muchos de esos hombres que le dijeron: regresamos contigo a pescar, también escribieron el Nuevo Testamento. Y ese santo libro que ha revolucionado la historia es el bestseller de toda la literatura que se vende en el mundo, la palabra de Dios. Pero si Dios no lo arranca de ese hombre que dice: vuelvo a pescar, sin dinero, con dinero, dice el borracho, en lo conocido. Me explico. Tengo problemas, a la cantina, la quitapenas, para ahogar mis penas. Pero las bandidas, dijo la señora, aprendieron a nadar. Eso es lo conocido. Tiene problemas en el matrimonio, tiene problemas de este tipo, la ira, el enojo. Voy a pescar, dice Pedro. Y a la cantina, a la calle la puñalada, a la pandilla de nuevo, a hacer lo mismo de siempre. La iglesia regresar a lo que ha hecho siempre. Cuando Dios dice: es allá, los estoy moviendo, los estoy preparando, tengo un futuro, tengo planes, tengo proyectos. El business de mi provisión es mi provisión, dice Dios. Ese es mi business. El business de ustedes es obedecer. Lo mío es mover mi gloria. Es mover mi gloria, te dice Dios. Es mover los cielos, es mover mis recursos. Lo tuyo es obedecer. Amén. Entonces, por último, el último principio que te quiero dar este día, lo compartí recientemente con mis hermanos. Este principio dice: en el ministerio no debemos ignorar las dificultades, pero debemos enfocarnos en las posibilidades de Dios. Quiero que lo agarres. Es una clave del ministerio. En el ministerio no ignoramos las dificultades, pero no dejamos que ellas nos paralicen. Nos enfocamos en los recursos y en las posibilidades de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Quiero que vengan conmigo a Primera de Juan. Les dije que este es el último principio que les voy a dar. Lo elaboro y concluimos. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 11. Están allí, amados hermanos. Amén. Mira esta conversación de Jesús con esta mujer. Jesús le dice: dame de beber a la mujer. Dame de beber, le dice a la samaritana.
Versículo 11, Juan 4:11. Pero la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Etcétera, etcétera. Escúchame, amado. En esta historia, Jesús está tratando de sacar a la mujer de una situación, a la samaritana, de sacarla de una situación de derrota y de fracaso y posicionarla en un nuevo nivel de impacto. La historia termina cuando esta mujer samaritana deja de ser una mujer de dudosas costumbres en la comunidad. La historia termina cuando, por la obra de Cristo de darle agua de vida a esta mujer, la mujer deja la vida liviana que vivía y Jesús la mueve etapa por etapa, la transiciona y la convierte en una misionera eficaz en cuestión de horas. Porque la historia termina cuando la mujer samaritana bebe el agua de vida, entra en el movimiento de revelación, bebe el agua de vida y se va a su pueblo, deja el cántaro pesado sobre su cabeza, dice el versículo 28, dice, y dejando el cántaro, dice el versículo 28, amén, diga dejando el cántaro. El cántaro, amados, era una cosa pesada de barro que cargaban las mujeres en la cabeza y allí llevaban el agua. Así que esas mujeres debían de tener plana la cabeza, me imagino, porque era una cosa pesada, amado. Y aunque yo no voy a meditar en eso del cántaro, pero ahí hay una palabra revelatoria. Es decir, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, tienes que dejar el cántaro, esa cosa pesada que llevas encima. Lo que hablé el otro día, una piedra pesada que detenía la resurrección de Lázaro. Mueve la piedra, mueve el cántaro. Hay algunos de ustedes que a través de la vida han llevado cargas pesadas, pesos pesados, dolores, culpas, miedos, temores, vergüenza del pasado, culpabilidad. Es un cántaro pesado. Dios te quiere lanzar como misionera, como misionero. Ve a los tuyos, ve a los samaritanos, pero para ir y lanzarse a esa misión dejando el cántaro, dice la Biblia. Amén. Hay que quitar el cántaro. Pero entonces la mujer va y le predica a sus coterráneos, a sus panas. Yo sí, a mí me sorprende, porque esta mujer va a las 12 del día, según parece, porque era la hora más caliente. Y los que han estado en Palestina saben que la Tierra Santa, la mayoría de los periodos del año es un clima caliente. Hay periodos fríos, pero la mayoría es clima caliente. Es un semidesierto. ¿Me explico? Y ella va a esa hora más caliente porque la mujer le dice a Jesús: en eso has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes no es tu marido. Entonces ella va solita donde las vecinas no la vean, porque la agarran del moño y no regresa viva. Entonces, pero Jesús, en cuestión de horas, amados, esto es lo misterioso del reino, la convierte en una evangelista, la convierte en una misionera. Y se va a su pueblo y le dice: hey, aquí hay un hombre que me dio agua de vida. Soy otra. Y esa agua que yo bebí, que me lavó, me limpió, me transformó, quiero que la beban ustedes. Y creen por la palabra de la samaritana. Pero luego la siguen. Ella se los echa al hombro a todos y los trae a Jesús. Y es como si le dijera: Señor, me diste el agua de vida a mí. Yo era una mujer cargada, culpable, humillada, un cero a la izquierda socialmente hablando, psicológicamente insegura de mí misma, nerviosa, alicaída, frustrada, sin un futuro por delante. Esa era yo. Pero como me diste esa agua de vida, la bebí, soy otra. Y quiero que a mis panas, a mis cuates, a mi pandilla, a mi banda, me les des esa agua de vida también. La convirtió en una misionera. Eso solo lo hace el poder del reino. La religión no. La religión sienta a la persona allí 1 año, 2 años y no la mueve de la banca. Hay un proceso de discipulado que tiene que seguir esa mujer, por supuesto, y de transformación. Pero allí está la obra del reino iniciando. Me hago entender, amados. Y entonces la convierte en eso, en una líder. La empodera.
y la pone a operar a otro nivel de impacto. Pero ¿saben qué? La razón por la que leí ese versículo es porque la historia no termina, no empieza como les acabo de decir que terminó, con una mujer misionera de alto impacto. La historia empieza con una mujer amarrada, una mujer atada a su promiscuidad, digámoslo así, pero atada también a la religión samaritana, porque en el diálogo emerge el hecho de que ella es una mujer que sabe de religión, puede dialogar con Jesús. Los judíos adoran aquí, nosotros allá, interactúa. Así que ella trataba de satisfacer sus necesidades o con su promiscuidad o con la religión. O también emerge el tema del choque cultural. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí, y ese choque racial hace que nos afirmemos, que desarrollemos un muro, unos mecanismos de defensa, y eso nos ayuda a sobrevivir. Así que esas tres estructuras o realidades, sus propios impulsos no satisfechos, la estructura religiosa y el choque cultural, fueron bases que no le llenaron su corazón. Jesús sabía que detrás de esa mujer había una necesidad profunda. Pero ella empieza como empieza mucha gente. Ella empieza posicionándose del lado negativo. Jesús le dice: dame de beber. ¿Qué es lo normal que uno diga? Señor, no tengo, pero déjame ver cómo resuelvo aquí la cosa. Voy a buscar, aunque sea una hojita, pero te doy agua. Aunque sea en las manos, pero te doy. Pero ella no hace eso. Las culturas orientales por lo general son generosas, pero ella no hace eso. Ella hace 4 cosas enfocada en lo negativo. Ella le dice: número 1, el pozo es hondo. Hello. No hay cosa más difícil que trabajar con gente que tiene esa mentalidad hasta que el Señor la cambie en un misionero o misionera. El pozo es hondo. El pastor dice: vamos a hacer esto. No hay plata. ¿Sí? Hay que orar que Dios transforme nuestros equipos de ministerios. Porque yo le voy a dar otro principio allí inmediatamente: tienes que aprender a no contagiarte de la incredulidad de gente buena y piadosa. No es gente mala, es gente buena y piadosa. Pero no permitas que la incredulidad de hermanos buenos y piadosos limiten lo que Dios quiere hacer en ti. Porque esos hermanos son buenos y piadosos, pero son incrédulos y no tienen revelación. Me estoy explicando, amados. O sea, amados, ella dice: el pozo es hondo. Por supuesto que era hondo. Ella está correcta. Ese es el problema con los hermanos buenos y piadosos, que tienen razón humanamente hablando. Primer, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? No puedo porque el pozo es hondo. Número 2, no tienes con qué sacarla. Número 3, ¿cómo me vas a dar esa agua de vida? Y número 4, ¿acaso eres mayor que nuestros padres? Es decir, ¿qué autoridad tú tienes para venir a decirme esas cosas? Yo vengo de unos ancestros, tengo un abolengo de los samaritanos, Jacob, yo soy parte de esa historia, de la tradición. Amados, esa es la gente que se posiciona, que ven lo negativo siempre. Pero Jesús está en el punto de convencerla de que Él va a hacer algo diferente. Esto me recuerda a mí, se lo digo rápidamente, cuando Jesús quiere resucitar a Lázaro. Y entonces hacía 4 días que había muerto, y Jesús aparece al día cuarto. Y cuando llegan, salen las hermanas de Lázaro a encontrarse a Jesús y lo regañan: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto el chamaco. Y entonces Jesús viene y se acerca a la tumba. Y Jesús se arremanga las mangas porque vaya a entrar en un pugilato con la muerte que tiene amarrada a Lázaro. Y cuando Marta mira que Jesús ya va a entrar en combate para vencer a la muerte y traer a la vida a Lázaro, se acerca y le dice: pero Señor, hiede ya. Hace 4 días que murió el chamaco. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Marta? Le está haciendo porras, lo está estimulando, le está inyectando fe,
Le está diciendo: yo estoy contigo, Señor, voy a orar contigo. Yo sé, yo le he leído, y el profeta Isaías, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas. Estoy contigo, pastor, lo voy a apoyar, pastor. Voy a orar, voy a creer, voy a ofrendar, voy a dar, voy a asistir, voy a participar, cuente conmigo. No, eso no es lo que le dijo Marta. Y es de ya, Señor. En otras palabras, estás loco, Señor. Cuando se ha visto que un tipo que clínicamente ha sido declarado muerto, que va a resucitar. En otras palabras, compón de nuevo tus mangas, porque es un caso perdido. Esto Jesús es como le dijera: pero mujer, ¿qué manera de ayudarme? No me estás viendo que estoy luchando aquí, chamaca. No me estás viendo como el pastor que le da un proyecto a la iglesia y de pronto aparecen los hermanos: no, que no se puede, pastor, por esto y lo. Hermano, estoy ayudando para que sus hijos sean salvos, para que sus nietos sean salvos, caramba, para que su matrimonio, su esposo venga a esta conferencia de matrimonios, para que vengan a esta charla, a este retiro, a este seminario, amado. Si me está ayudando de esa manera, por amor de Dios, no me ayude mejor. Y es de ya, Señor. Entonces, nadie dice que Marta era una mujer mala, era una mujer piadosa, pero sin revelación, sin revelación. Y el problema de los hermanos es que son piadosos, es que son buenas personas y tienen razón. El diagnóstico que hacen es humanamente correcto. El muchacho hedía ya hacía 4 días, el pozo era hondo y no había con qué sacarlo. Humanamente lo intentamos, pero no se pudo. ¿Me explico? Jesús ayuda a la mujer samaritana a imaginar otra realidad. Aquí viene la creatividad del reino. Amén. Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que brota, que salta para vida eterna. Mujer, tú vienes a este pozo, muévete de una espiritualidad del pozo a una espiritualidad de la fuente. La espiritualidad del pozo, allí mueren las alimañas, allí cae la basura, allí caen las ratas. En el pozo se quedan, se pudren, acumulan ira, acumulan heridas, no se sana, el agua allí se enferma. Pero mujer, yo te quiero mover de la espiritualidad del pozo a la de la fuente. El pozo es obra humana, los pozos la hacen los hombres, la fuente es obra de Dios. Fluye de la tierra, es agua fresca, fluye, quita la maleza, ratones muertos a la orilla los remueve, basura muerta la remueve, animales muertos los remueve, y es agua siempre dulce y fresca que brota del manantial de vida. Amados míos, Jesús ayuda a esta mujer, que si ella se va a convertir en una mujer de alto impacto, ella tiene que cambiar sus paradigmas. Ella tiene que aprender a no ignorar las dificultades, pero no quedarse allí, sino a confiar en las posibilidades de Dios. Y ella tiene que aprender que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y ella tiene que aprender a moverse